Ese fue el pastor Over Macario de Iglesia Bautista Punto Sur, Guatemala, y pues esa obra es posible gracias a los diezmos y las ofrendas de cada uno de ustedes que domingo tras domingo, de una manera semanal, están comprometidos a no dejar de dar para que el Evangelio de Cristo se lleve adelante. Costumbres detestables, costumbres detestables. ¿Qué viene a su mente cuando escucha que alguien es una persona con costumbres detestables? El miércoles pasado dábamos lectura a Deuteronomio capítulo 18 y leíamos de los versículos de 9 al 14. En su lectura encontramos una lista de aquellas prácticas que son costumbres detestables para Dios, como son primero los sacrificios de niños, en segundo lugar la adivinación, en tercer lugar la hechicería, cuarto interpretación de agüeros, quinto la brujería, sexto conjuros, séptimo actuar como medium o vidente, y octavo invocación de espíritus de muertos. Esas son costumbres detestables para Dios, y creo que esas costumbres son las costumbres de las cuales usted y yo deberíamos de alarmarnos. Hoy vamos a leer en Levítico, así que le ruego abra su Biblia en Levítico. Vamos al Antiguo Testamento. Levítico capítulo 20, y haremos lectura del verso 1 hasta el verso 8. Y luego haremos lectura al verso 27. Levítico capítulo 20, verso del 1 al 8. En reverencia a la palabra de Dios, quiero suplicarle, si le es posible, póngase en pie. Levítico 20, del 1 al 8, y después el verso 27. Leo de la palabra de Dios en el verso 1. El Señor le dijo a Moisés. ¿Quién habló? El Señor. El Señor. El Señor habla. Y esto es algo que debemos de tener siempre presente. El Señor es quien habla en la Biblia. La Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios. No es cuento de hadas, no es ficción, es realidad. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con instrucciones. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad se hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual a rendir culto a Moloc. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor
quien nos hace santos. Ahora vamos al verso 27. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Pueden tomar asiento. El título de lo que voy a compartir con ustedes en esta noche es el siguiente. El título es el siguiente: Instrucciones para un pueblo santo. Instrucciones para un pueblo santo. Las instrucciones que Dios dio a todos. ¿A quiénes les dio Dios estas instrucciones? A todos. A todos. En el pueblo de Israel, a través de Moisés, continúan teniendo validez para todos en la iglesia de hoy como pueblo de Dios que somos. Leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Yo quiero leer el verso 9 de la siguiente manera: pero ustedes son un pueblo elegido. ¿Qué clase de pueblo son? Elegido. Pero ustedes son un pueblo elegido. Ustedes son un pueblo elegido. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Qué podemos mostrar? La bondad de Dios. Qué hermoso. Somos un pueblo elegido para mostrar la bondad de Dios. Y no solamente somos elegidos para mostrar la bondad de Dios, ahora tenemos identidad. ¿Qué tenemos? Como pueblo de Dios tenemos identidad. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos no a cualquier Dios. Le pertenecemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Le pertenecemos al Dios de Israel, al Dios santo, único y verdadero. Por esta razón, debemos de prestar especial atención a las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. Que debemos de prestar atención a las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios sobre cómo es que debemos de vivir como gente que forma parte del pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, Israel, ¿quiénes? Israel. Como pueblo de Dios, Israel, ¿quiénes? Israel. Como pueblo de Dios, Israel y nosotros por igual, estamos llamados a ser diferentes. ¿Cuál es el llamado? A ser santos, a no dejarnos influenciar por las tradiciones, las costumbres de otros pueblos, para entonces así mostrar, como dice Pedro, la bondad de Dios. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a mostrar? Hago énfasis en el versículo 2 del capítulo 20 de Levítico. Las instrucciones son para todos en el pueblo de Dios.
Las instrucciones son para todos en la iglesia. Primero, Dios instruye a todos en el pueblo de Israel a no prostituirse espiritualmente, sacrificando sus hijos a Moloc. Estamos entonces llamados a no sacrificar a nuestros hijos a Moloc. Sacrificamos a nuestros hijos a Moloc cuando se los entregamos al sistema y no hacemos nada por no permitir que el sistema sea de influencia en la vida de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres que están llamados a no sacrificar a sus hijos a Moloc es la de guiar a nuestros hijos, la de guiar a nuestros hijos, la de instruir a nuestros hijos a que quien debe de ocupar el primer lugar en su corazón es Dios y solamente Dios. Esto quiere decir que todos los que somos padres y los que eventualmente en un futuro serán padres, estamos llamados a asumir nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos a que conozcan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Número 2. Como leemos en el verso 4, nadie en la comunidad debe de hacerse el de la vista gorda. Estamos entonces llamados a vivir de tal manera que nuestras acciones frente a aquellos que nos observan honren a Dios y engrandezcan la bondad de Dios. Número 3. Dios instruye al pueblo por medio de Moisés a no confiar en mediums para asuntos del futuro. Mis amados hermanos y hermanas, estamos llamados a que aun cuando el futuro nos parezca incierto, poner nuestra confianza en Dios y solamente en Dios. ¿En quién debemos de confiar? En Dios y solamente en Dios. No hay necesidad que ninguno de nosotros acudamos a un adivino para que nos diga qué es lo que está por venir. Número 4. Las instrucciones de Dios para su pueblo, tanto como ayer y para hoy, son muy claras. Estamos llamados a dedicarnos a vivir para Dios. ¿A qué debemos dedicarnos? A vivir para Dios. Ponga atención a lo que usted y yo leemos en el versículo 7. Léalo conmigo. Verso 7 del capítulo 20 en Levítico. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Así que dediquen su vida a mí. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios instruye. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios le enseña al pueblo de Israel. Y este principio sigue siendo aplicable para cada uno de nosotros que decimos pertenecerle a Cristo. ¿Los oigo? Esto es solamente posible con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En Romanos capítulo 8, en el verso 26, leemos del apóstol Pablo: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. Esa es una de las muchas funciones que tiene el Espíritu Santo en el creyente, ayudarle. Y continúo leyendo en Romanos 8:26. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué hermoso que en esos momentos de angustia
en esos momentos de pena, en esos momentos de desesperación, cuando no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu Santo se encarga de tomar nuestro lugar delante de Dios. El Espíritu se encarga de interceder por nosotros delante de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el creyente. ¿Es usted de aquellos que dice que le pertenece a Cristo? Entonces el Espíritu Santo de Dios debe de morar en usted. El Espíritu Santo de Dios debe de morar en nosotros, como dice Pablo ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. La evidencia, mis amados hermanos y hermanas, de que somos de Cristo y que su Espíritu Santo está en nosotros, es que aun cuando la carne nos quiera controlar, eso no será una realidad en ninguno de nosotros. La realidad será que el Espíritu Santo de Dios es quien controlará nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras decisiones. El Espíritu Santo será quien guiará cada paso que nosotros demos en esta vida. Cumplir con las instrucciones que Dios nos da como parte de su pueblo solamente es posible para aquellos que son templo, que son morada permanente del Espíritu Santo de Dios. Que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, pueda comprometerse seriamente con Dios a instruir a sus hijos en los caminos de Cristo. Que usted pueda comprometerse seriamente a no solamente decirle que no a la adivinación, sino que ayudar a otros a salir de ese mal o de la misma hechicería, de la interpretación de agüeros, brujería, conjuros, ayudar a otros a que se den cuenta de que no hay razón para buscar a un medium para que le diga el futuro y mucho menos invocar espíritus de familiares, seres queridos que ya hayan partido. Es algo que solamente es posible con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Si usted no ha confiado en Cristo y usted se encuentra enredado en ese sistema diabólico, Dios desea que usted se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él a través de la fe en Jesús. Como creyentes, hago un énfasis en el hecho de que tenemos una gran responsabilidad como pueblo elegido de Dios en nuestras manos. Y es la de someter nuestras vidas al Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Cierre sus ojos.